Nivel 5, narrativa, presencia afectiva. Las historias que conocemos surgen de los mitos y las leyendas que empezaron a transmitirse de manera oral cuando el hombre empezó a socializar y a establecer o a transmitir esa información. Es curioso que las historias actuales que tenemos, con modificaciones y con adaptaciones a la sociedad de cada momento, hunden sus raíces precisamente en todos esos cuentos. Todas las narrativas tienen que contener una serie de elementos que son los que voy a pasar a comentar a continuación. Dentro de los elementos, uno de ellos serían los personajes. Los personajes que encontramos en una narración están categorizados. Una primera categoría los agruparía en los protagonistas y los antagonistas. Los protagonistas serían los personajes que podríamos llamar buenos, mientras que los antagonistas serían los villanos de la historia. También se pueden categorizar los personajes en determinados arquetipos. Los arquetipos serían la forma habitual en que encontramos esos personajes. Así, por ejemplo, tenemos el héroe, que es el personaje principal de la historia, el que resuelve el problema, el que pasa por las mil aventuras. Otro de los elementos que podemos encontrar, no siempre tienen que aparecer, sería el mentor, que es una persona con más experiencia, que es la que guía a ese héroe. Un ejemplo de mentor sería, por ejemplo, Gandalf en El Señor de los Anillos. El guardián del umbral, que es el que establece el límite, una frontera entre tu mundo habitual y el mundo de las historias. Me recuerda mucho este personaje al amo del calabozo de Dragones y Mazmorra. El heraldo, que sería el que lleva el mensaje al héroe y provoca que éste arranque su aventura. El camaleón, que es un personaje que en un principio tiene unas facetas, ya sean buenas o malas, y a lo largo de la historia va transformándose. En algunos casos se transforma en aliado, en otros casos se transforma en traidor. La sombra, que sería la figura del mal, sería el arquetipo negativo. El aliado, que es un personaje que acompaña al héroe. En el caso, por ejemplo, de Shrek, sería Asno, aunque Asno también lo podríamos categorizar como el bufón, porque acompaña y tiene ese punto gracioso que da un poco de, de chispa a la historia. Otro de los elementos importantes es el orden en el que se producen los acontecimientos. En general, las historias siguen esos tres momentos clave de planteamiento, nudo y desenlace. Aunque en ocasiones, podemos encontrar derivaciones, derivaciones que veremos en el siguiente apartado. A esta estructura básica, se la conoce como el viaje del héroe, y algunos de los elementos que tiene, puede ser la llamada a la aventura, cuando aparece el heraldo, el pasar la primera prueba, la prueba suprema final, la obtención de la recompensa, el retorno, etc. Que se puede ver también simplificada. Dentro de la narrativa, otro de los elementos es la estructura, es decir, cómo se establece, cómo se secuencian esos momentos dentro de la historia. Podemos encontrar una secuencia lineal básica, con esos tres momentos que hemos visto, pero esa secuencia también se puede cambiar, encontrando estructuras bastante más complejas, que fue, por ejemplo, lo que me ocurrió cuando hice el decálogo narrativo con la historia de la princesa prometida, ya que aparecían varias historias encadenadas a la historia principal, con lo cual, esta estructura a veces se vuelve bastante compleja. Por último, ¿cómo transmitimos la historia? Hablábamos al principio de este bloque de la transmisión oral de esas historias en el origen del hombre que han llegado hasta nosotros. Es decir, la comunicación oral ha sido la forma más primitiva de transmitir esas historias. Pues el contarnos qué nos ha pasado durante el día, el dar una clase también se convierte en un modo de narrativa, aunque sea un poco más formal. Otras herramientas que se pueden utilizar para contar historias en un formato más digital y que también hemos visto en este máster son, por ejemplo, las herramientas para crear los storyboards. Un storyboard no es más que una secuencia de contenido narrado de una manera un poco escueta, pero muy visual, y que también puede servir para desarrollar un proyecto, para crear un proyecto, pero también para contar algo mucho más complejo.